aportamos una visión que probablemente los mismos españoles no la tengan. Ellos tienen la visión de inmigración, pero no tan cercana como la llevamos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que en esto damos, como por decir algo, casi que el toque exacto, ¿no? Damos el discurso, porque nosotros, como lo vivimos, no es lo mismo contarlo que vivirlo. Entonces esto hace que cuando se crean los programas y todo esto, demos más en el punto exacto sobre las necesidades que tiene nuestro colectivo. Por lo menos aquí mismo a nivel municipal vamos a proponer se hagan talleres de sensibilización en los colegios, que eso es súper importantísimo, porque es verdad que la población inmigrante desafortunadamente sufrimos discriminación y sufrimos casos bullying. Entonces se crearían talleres de sensibilización, un proyecto donde también pudiéramos analizar por qué los inmigrantes, cuando terminan cuarto de la ESO, no continúan con su formación profesional. Habría que mirar las causas. Otra cosa también sería importantísimo que hacer la Oficina de Atención al Inmigrante, que aunque digan las otras personas que lo existe porque hay ONGs, sí, pero es que nosotros necesitamos sentirnos acogidos, sentirnos un sitio donde podamos ir, donde nos atiendan personas iguales que nosotras, que no sintamos ese rechazo. Entonces estas cosas nos hacen aportarle en los programas electorales estos que anteriormente no se proponía. Invito a todos los inmigrantes que si tienen la oportunidad del derecho al voto, lo hagan, porque es verdad que podemos de la manera más fácil quejarnos, y ahora que tenemos la oportunidad, no hacerlo. Los invito a que vayan el día de las elecciones a su colegio, que voten por el partido que más crea que les convenga. En este caso, como estoy en el Partido Popular, pido el voto al Partido Popular, porque ahora mismo estoy en las municipales de Avilés, pero también hay extranjeros en las municipales de Gijón y en las municipales de Oviedo. Y luego a nivel autonómico también nos va a nutrir mucho que esté el Partido Popular, porque lleva propuestas muy interesantes para nosotros.